Estimados aprendices, muy buenos días. Les saluda su tutor virtual José Ancísar Aguirre Araque. En la mañana de hoy vamos a desarrollar la segunda actividad de la semana correspondiente al curso complementario Análisis Financiero. Entonces voy a compartir la pantalla para poder hacer la observación directa en la plataforma del desarrollo de las actividades y la información correspondiente. Entonces, como siempre, ingresamos a través de Sena Sofía Plus y ya, perdón, Sena Virtual, y ya dentro del software de territorio.la encontramos el menú de herramientas. Vamos a contenido del curso. En contenido del curso, entonces encontramos la información correspondiente a la semana 2. Ingresamos por proyecto actividad 2. La guía de aprendizaje es la carpeta, el archivo. Descargamos la guía de aprendizaje y vamos al material de formación, la carpeta, vamos al archivo y descargamos el material de la semana 2. Muy bien. Tenemos material de apoyo, el foro temático, la prueba de conocimiento y el taller análisis de estados financieros. El foro temático es una actividad que en este caso no es calificable. La prueba de conocimiento es una evaluación en línea. Y el taller análisis financieros les voy a compartir la información correspondiente. Entonces vamos a la guía. En la guía encontramos las actividades previas que tienen que ver con la socialización, qué importancia tienen los indicadores financieros para el dueño de una empresa o negocio y qué consecuencias afrontaría la empresa que no cuente con un sistema de información contable. Entonces, las consecuencias pueden ser a nivel legal y otras a nivel, obviamente, administrativo, ¿sí? Entonces, las podrían revisar. El foro temático, la importancia de los estados financieros. Entonces, es como reiterar la pregunta, la importancia de calcular los indicadores financieros y quienes requieren los resultados e interpretaciones de dicha información. En este caso, pues hay personas interesadas a nivel de la empresa, al interior de la empresa, y también terceros interesados en la información correspondiente. Entonces, por ejemplo, cuando una empresa participa en una licitación, en la licitación hay algo que se llama registro único de proponentes en la Cámara de Comercio y siempre se toman las decisiones y la puntuación de acuerdo a esos indicadores financieros que presenta el pliego. En ese orden de ideas hay que indicar que esta no es calificable, sin embargo está el enlace para enviar a través del enlace del foro. Hay una prueba de conocimiento que la vamos a ver ahora más adelante sobre el diagnóstico financiero. Y el taller de estados financieros está basado en esta información de la empresa La Excelencia, un archivo en PDF que está aquí en la información, y además se debe calcular el índice de liquidez denominado prueba ácida para estas tres cifras, ¿sí? Entonces, con estas tres cifras puedo calcular el indicador financiero o el índice financiero de liquidez. En el material podemos ver cuáles son las razones financieras, los índices de rentabilidad, endeudamiento y otros indicadores que le podrán servir para realizar actividades en torno a estados financieros que tengan en un momento determinado. Entonces se presenta el balance correspondiente, el total del activo, el total de pasivo y patrimonio, y aquí se está presentando un análisis horizontal, ¿cierto? Es
calcular del valor total del activo, ¿cierto? ¿Cuál es el porcentaje que tiene cada una de las cuentas? En este caso, caja, bancos, acciones, clientes, inventarios, terrenos, edificio, maquinaria, equipo, gastos pagados por anticipado y las inversiones a corto y largo plazo. Muy bien. Entonces, teniendo ese material, se hace la división, lo vamos a ver ahora más adelante. Se divide el valor determinado para cada cuenta entre el total y eso me da una participación porcentual. Adicionalmente, del análisis vertical se puede sacar alguna información sobre la relación que tiene entre costos de ventas sobre el comercio, la rotación, ¿cierto? El valor de las ventas, el porcentaje de las ventas y entonces darle la rentabilidad marginal aquí en el estado de resultados, igual el análisis vertical. Y hay otros elementos que me permiten a mí hacer el análisis horizontal. Recuerden que hemos hablado dos, uno que es el dinámico y otro que es el estático, ¿cierto? El estático es el vertical porque es en el momento determinado y el dinámico es que se compara un mes, un día, un año con el balance anterior o el estado de resultados. Entonces se toma el último año y el año anterior, ¿cierto? Entonces se convierte en año base y año previsto, un año proyectado o el año presente. Se resta el año anterior menos el último año, ¿cierto? Entonces me da menos 14,500 menos 15, me da menos, hubo una disminución, acciones, hubo un aumento, ¿cierto? Se tomó el caso del último año menos el año anterior y así con cada una de las cuentas. Entonces, último año menos el año anterior me da el valor correspondiente. Si da negativo, ¿cierto? Es porque no hubo incremento. En este caso, se indica que aquí hubo un decrecimiento, o sea, no hubo un crecimiento o un crecimiento negativo del 50%, una disminución del 50%. Aquí del 3,3%, del 33,3%, del 28,6%, comparativo con el año anterior. Igual con los estados de resultados, se hace la operación. Y tenemos los indicadores que, como su nombre lo indica, son unos elementos que me permiten a mí verificar cómo se encuentra la organización en un momento determinado y cómo ha crecido o ha decrecido en la empresa en sus operaciones. Aquí tenemos un balance de una multinacional para el ejemplo, se habla ahí. Recuerden que está en cifras de millones, entonces ahí está la información correspondiente para hacer los análisis. La rotación de cartera, ¿cierto? O cuentas por cobrar. Entonces, todas las ventas que se han hecho a crédito sobre el saldo que tenemos todavía por cobrar me da la rotación de la cartera. Entonces, es fácil colocar los indicadores de acuerdo a un proceso en Excel. Vamos entonces con la actividad correspondiente a la prueba. Entonces, prueba de conocimiento. Entonces, abrimos, vamos a cerrar las otras carpetas para que no haya confusión. Entonces, abrimos la carpeta correspondiente a prueba de conocimiento. La carpeta, vamos directamente a la prueba y aquí aparece la prueba de conocimiento 2, ver evaluación. Al darle ver evaluación, si quiere la puede aperturar en esta misma pestaña o hacer una nueva ventana, ¿cierto? En esta misma ventana, una nueva ventana, le da clic y le dice continuar. En este caso nos indica que tenemos 1 hora, 2 horas para realizar la evaluación.
Son 7 preguntas. Recuerden que aquí aparece página 1 de 2. De todas maneras, si le voy a enviar, él me dice que no he contestado sino 0. Entonces le voy a cancelar y le doy la respuesta. Entonces las preguntas son la razón corriente llamada también. Entonces ahí ustedes darán respuesta. En este caso es prueba de solvencia. El índice es el resultado que de establecer la comparación numérica entre las cifras correspondientes a dos cuentas de un mismo estado financiero. En este caso, verdadero. Se puede decir que liquidez es la capacidad que tiene la empresa para generar fondos suficientes para cubrir compromisos a corto plazo. Entonces, verdadero. Que hay dos métodos financieros, uno estático y otro dinámico. Lo acabo de decir. Indique qué índice no pertenece a la razón de liquidez. Entonces aquí tenemos algo que se llama solvencia, que ya la vimos arriba, la prueba ácida, que es el ejercicio que vamos a desarrollar, el capital neto de trabajo, que hace parte a la liquidez, pero la cobertura total del pasivo no me da ningún indicador de liquidez. Entonces sería eso. Le damos siguiente y contestamos las dos últimas preguntas. Indique qué índice no pertenece a una razón de endeudamiento. Entonces, todo lo que tenga que ver con pasivo tiene que ver con endeudamiento. Razones de endeudamiento, o lógicamente, todas pertenecen, no se puede indicar, porque rotación de inventario no hace parte de la razón de endeudamiento. Y la última tiene que ver con el análisis financiero. Dispone de dos herramientas para interpretar y analizar los estados financieros: un análisis horizontal y un análisis cualitativo. Ya respondimos en la sesión, en la pregunta anterior, que hay un dinámico y un estático, ¿cierto? Y este cualitativo no existe. Por lo tanto, es falso. Le damos enviar. Dice que ha contestado 7 de 7 y envía la información correspondiente, obteniendo aquí la información. Dice tu desempeño fue de 100 puntos, ¿cierto? Entonces, ya con este ha hecho el proceso de aprobación. En caso de que no apruebe con los 100 puntos, le puede decir reactivar evaluación. Al decirle reactivar evaluación, entonces devuelve la calificación a 0, ¿cierto? Dice, perderá la evaluación actual, desea reactivar la evaluación. Entonces yo le digo que sí, usted le va a decir que no. ¿Sí? Usted le va a decir que no para esa parte, ¿correcto? De la prueba de conocimiento. Prueba de conocimiento, vamos a la prueba y le damos clic en ver evaluación. Al darle ver en evaluación, entonces lo lleva a la evaluación. Le damos clic en el cuadrito y le damos continuar. ¿Correcto? Muy bien. Vamos entonces con la actividad de taller de análisis financiero. Para enviarlo, ingresa a taller análisis financiero, ver evidencia, y él lo lleva a la evidencia correspondiente y lo va a cargar como cargó la evidencia anterior, ¿sí? Que es a través del enlace que le genera la plataforma. Ya al ingresar, recuerde que lo puede hacer directamente en la caja de texto. En este caso sería un poco complicado, entonces siempre debe llevar el archivo adjunto, ¿correcto? Entonces aquí por este enlace lo puede enviar, enlace para la evidencia, y lo llevará, si no le da apertura, la caja de texto, ¿sí? Y lo anexa como un archivo cuando envíe usted un correo electrónico. Vamos entonces al taller. Para el taller he tomado las cifras que trae el estado presentado en la guía de aprendizaje, ¿cierto? Si vemos aquí en la guía, es las mismas cifras, ¿cierto? 2.5, 21, vemos acá, 2.5, 21, y lo he convertido en millones de pesos, es decir, he multiplicado la cifra de la casilla o de la celda correspondiente a bancos por 1.000.000 y me da 2,5 millones. Entonces, lo único que he hecho es hacer la conversión a millones de pesos. Es decir, que en este caso los activos son 403 millones, los pasivos
son 205 millones, el pasivo a largo plazo es 29 millones y el total de pasivos 234 millones. El patrimonio es de 169 millones para una sumatoria de 234 más 169 da los 403 millones de pesos correspondientes, ¿correcto? Ahora vamos a hacer el análisis vertical. ¿Cómo funciona el análisis vertical? Entonces recuerden que la fórmula indicaba que debo dividir el valor de, de esa cuenta, de la cuenta, en el total de los activos, ¿cierto? Entonces, en este caso, y le doy porcentaje, ¿sí? Aquí le voy a ampliar las decimales para que me quede con 2 decimales al menos. Entonces, lo que me indica este análisis vertical es que en bancos tengo el 0.62, es decir, menos del 1% del total del activo. Y así voy a hacer con cada una de las cuentas. Entonces tomo dividido para activos, el 5.21. Hay balances que tienen muchas cuentas, ¿sí? Entonces hacerlo uno a uno me llevaría bastante tiempo. Entonces hay una fórmula que me permite a mí hacer constante el denominador, que sería el total de los activos, ¿sí? Al hacer constante el total de los activos, hago signo pesos en la letra de la columna y signo pesos en la letra de la fila. Entonces ahí queda. Y variable el numerador. ¿Por qué? Porque es la cifra que vamos a analizar contra una cifra constante. Entonces esto es Excel. Y aquí ya le puedo dar copiar, ¿cierto? Copiar. Señalo dónde voy a pegar y le doy pegar. ¿Sí? Borro los valores ceros, ¿cierto? Y ya me queda el análisis correspondiente. Si quiero le coloco negrilla al total de activos corrientes, al total de activos fijos y al total de activos. Aquí me da 100%, me debe dar 100%. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo el valor total de los activos en sí mismo, ¿sí? Lo mismo voy a hacer con los pasivos y el patrimonio. Aquí puedo copiar este valor, ¿cierto? Puedo copiar esta fórmula acá. Porque si es constante y pasivo dividido sobre el total de activos, recuerde que la sumatoria del activo es igual a la suma del pasivo y el patrimonio. Entonces, la variable es la cuenta que corresponde y la constante es el total de activos o en este caso total de pasivo y patrimonio, ¿correcto? Entonces también puedo hacer arrastrar la fórmula, copiar, ¿cierto? Me ubico en la esquina, bajo, copio y aquí ya me da el valor. Entonces elimino las celdas que tengan 0, ¿sí? %, y ya tengo la información. Le pongo negrilla a las que quiero resaltar, ¿cierto? Entonces, negrilla al total del pasivo a largo plazo. Aquí tenemos que el 58.06 del total de los activos son pasivos, o sea, están en el pasivo, se los adeudo. Y el 41.94 es de los socios de la empresa, que están representados en el 8.06 del capital, unas reservas por el 23.95 y una utilidad neta de 9.93. Aquí ya vemos el análisis vertical. Los indicadores, en este caso de liquidez, ¿cierto? Para este balance presentado, me dice que el total de activo corriente serían 238.500.000, ¿correcto?
Me dice que el pasivo corriente serían 205 millones y los inventarios serían 81.500. Las cuentas por cobrar, en este caso estamos mirando las cuentas por cobrar, me dice que serían 117 millones y el inventario más las cuentas por cobrar serían 198 millones 500. ¿Por qué hago esta observación? En el sentido de que la prueba ácida me indica a mí que debo descontar los inventarios, pero hay empresas que no tienen inventario, las empresas prestadoras de servicios. Entonces, por ejemplo, las empresas que prestan servicios de asesorías, las empresas que prestan igualmente servicios X, Y o Z, ¿cierto? Cualquier tipo de servicios no tienen inventarios en un momento determinado. Las empresas que hacen comercialización de productos a crédito generalmente no tienen de inventario, ¿cierto? Sino que crean cartera. Entonces, por ejemplo, un banco, una cooperativa, una corporación de ahorro y crédito, ellos no tienen de inventario, salvo que sea, por ejemplo, una empresa comercializadora que además de vender a contado o tener sus productos, vende a crédito. Entonces, un IBG, por ejemplo. IBG tiene los electrodomésticos y ofrece la modalidad de crédito. Entonces, hay que revisar el concepto de inventario. En este caso, inventario hace referencia a aquella partida del activo que debo convertir en efectivo y que tiene convertibilidad en efectivo. En este caso, tenemos que la fórmula me indica inventarios y en el ejercicio también está inventarios. Pero miremos que también tiene cuentas por cobrar. Y estas dos partidas son el 50% más o menos, 49.25%, ¿sí? Del total de los activos, o sea, cifra significativa. Entonces debo ver la calidad de la cartera, cuentas por cobrar, y de los inventarios. Estos deudores pueden ser deudores empleados, ¿cierto? Son 21 millones de pesos, o otro tipo de deudores, ¿listo? Entonces, importante hacer referencia a que puedo encontrar esta información. Aquí también puede ser cliente, ¿cierto? Clientes. Entonces tenemos 29.03, 20.22. Para calcular entonces la liquidez, digo activo sobre pasivo. Entonces la liquidez de la empresa es buena. Por cada peso que adeuda en el pasivo corriente, tiene 1.16 para responder, o sea, el 116%. Un peso, ¿cierto? 1.16 veces, es decir, 116%. Si lo calculara en porcentaje, le calculara aquí, me da el 116%. ¿Sí? Pero como se calcula en veces, pues tenemos aquí el 1.163 veces. Ya analizando la prueba ácida, debo descontar la cifra que considere significativa. En este caso, si descuento inventarios, la prueba ácida pasa de 1.163 a 0.77, ¿sí? O 1.16 a 0.77. Es decir que si no vendo el inventario prontamente, no podría pagar los activos a corto plazo, o sea, el activo corriente. Si descuento las cuentas por cobrar, que tiene una cifra mayor, ¿cierto? Que es la cartera, que también yo ya he hecho un pacto con mis clientes y voy a recaudar a 60, 90, 120 días, o incluso a crédito, un año, ¿cierto? 2 años, no sé, dependiendo de la fuerza financiera que tenga la empresa, podría generar cuentas por cobrar más a más largo plazo. Aquí ya tenemos las cuentas por cobrar a corto plazo. Entonces tendríamos 59% o 59 centavos por cada peso que tiene la empresa, descontando las cuentas por cobrar y dejando los inventarios
como soporte. Pero si a esa prueba de liquidez le digo, voy a hacerla mucho más ácida, ¿cierto? Es decir, las dos partidas significativas que son el inventario y las cuentas por cobrar o clientes, ¿cierto? Le voy a restar a ese valor del activo corriente, pues me va a dar una liquidez de 0.20, es decir, que por cada peso que adeudo tendría únicamente 20 centavos. Cuando alguien haga este análisis dice, uy, está muy difícil entregarle crédito si esta cartera y este inventario no está sano, porque puede haber inventario que efectivamente no se recupere ni con el costo, de inventario obsoleto, ¿cierto? Un inventario que haya pasado de moda, un inventario de herramientas y equipos que ya no funcionan. Entonces, por ejemplo, puede tener computadores, pero que computadores que ya en el mercado no funcionan. Puede ser una empresa que venda tecnología y usted sabe que la tecnología rápidamente cambia. Entonces ya los compradores van a decir, no, yo ya no quiero un celular de 32, de 16 en memoria, ¿sí? Sino que quiero uno de 258. Entonces, mucha más capacidad, de una cámara de tantos megapíxeles a eso. Entonces, por ejemplo, ustedes encuentran ofertas de equipos muy económicos, pero que, pues para quien no lo necesita mmm, como herramienta de última tecnología, le puede servir. Entonces, ese inventario hay que mirar la calidad del inventario, al igual que la calidad de las cuentas por cobrar. Y me da el valor de la correspondiente de la prueba ácida. Y tenemos en el trabajo del taller de la presente semana, nos indicaban que aquí en la guía de aprendizaje, vamos otra vez a la guía y encontramos la información. Tenemos que la empresa tendría 40 millones en activo corriente, 20 en pasivo corriente y 24 en inventarios para hallar la prueba ácida. Entonces metemos la información a la formulación, activo corriente 40, pasivo corriente 20, inventario 24. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la liquidez? Entonces, la liquidez es activo corriente sobre pasivo corriente y me dice que tendría una liquidez de 2 veces. O sea, por cada peso que tengo en el pasivo corriente, tengo otro para responder. Entonces, por ejemplo, da 2. 40 dividido para 20 me da 2. Y la liquidez en la prueba ácida baja a 0.8. ¿Y qué es? Es el activo corriente menos el inventario dividido por el pasivo corriente. Entonces, aquí me genera 0.8. Entonces, ¿qué me va a decir? Que la empresa debe liquidar sus inventarios, debe vender mucho más para poder responder por sus obligaciones. Entonces, aquí tenemos la información para el taller y la información que automáticamente me da el balance. Entonces, si quiero, aquí puedo modificar algunas cifras. Si quiero, le coloco aquí una disminución de 100 millones, ¿cierto? Aquí no serían 17, sino 117, sino 17. Y por aquí debo descontar en los pasivos también 100 millones. Entonces, por ejemplo, digamos que aquí en esta cifra no son 105, sino 5, como para colocar un ejemplo. Entonces pasa a 303. ¿Qué pasa con la prueba ácida? Igual, 0.54, 1.16 y 0.38. Ya pasa, hay un cambio de 0.20, por ejemplo, a 0.38, sube un poco. Entonces, vemos como el inventario aquí ya pesa sustancialmente sobre la prueba ácida, ¿correcto? Entonces, ese es como para colocar un ejemplo de que puedo llevar automáticamente las cifras de un balance y hacer el estado. Igualmente tengo un balance comparativo de una empresa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se halla? Vamos a borrar aquí. Hay una variación que es absoluta,
que es el valor en pesos. Recuerden que dijimos que del año final se resta el año inicial, el año base. En este caso sería agosto, que estoy comparando, menos el mes de julio. ¿Qué pasa? Aumenta en 31.693.000. Aquí puedo copiar, pegar, listo, me da los valores absolutos. Y la variación relativa, tomo la diferencia, ¿cierto? La variación absoluta y la divido para el año base o el mes base, ¿sí? Dice que aumentó el 398%. Listo, le doy copiar y pegar. Voy a formular si es cierto que aumentó. Entonces le digo más el valor por el 398%. ¿Cuánto me da? Me da de dar 31.693.110. Eso fue lo que aumentó el porcentaje, ¿sí? Entonces aquí lo hago la comprobación, ¿sí? Hubo un aumento de 54, entonces está bien formulado. Deben dar los mismos valores, ¿sí? Disminuye o aumenta en la formulación, es decir, ese es el porcentaje que aumentó o disminuyó, ¿sí? Si tiene menos, disminuyó, disminuye, si tiene positivo, aumenta. Aquí, ¿por qué aparece disminución? Porque es la depreciación acumulada, ¿sí? Viene menos, entonces aquí puede decir que aumentó, ¿cierto? 16 millones, de 1.458 a 1.475, pero aumentó la depreciación acumulada, ¿sí? Esta tiene naturaleza crédito en el activo. Y así sucesivamente. Entonces, aquí hago la comprobación de la variación porcentual. Entonces, ¿qué me va a indicar si creció o no creció? Hay empresas que hacen este análisis de manera diaria. A ver cómo les fue con los movimientos de las cuentas en cada uno de ellos. Hay unas que no tienen modificaciones, por ejemplo, la propiedad planta de equipo generalmente no tiene una modificación diaria, pero sí lo que tiene que ver con el proceso de liquidez. Las cuentas del activo corriente necesito controlarlas bien, o sea, casi a diario, y cómo se comporta igualmente el pasivo corriente. Entonces, hay empresas que generan de manera diaria estos procesos de liquidez o los indicadores de liquidez y rotación de cartera y rotación de inventarios. Entonces, dejemos esa información, yo se la voy a enviar para que ustedes tengan los archivos y realizar las actividades correspondientes. Entonces, muchas gracias. Creo que no hubo participación porque no sé si estuvo un poco temprana la actividad. Sin embargo, queda la grabación y la enviaré con los archivos para que desarrollen las actividades. Un feliz día para todos.